Hola, bienvenidos otra vez a Crearteando. En esta ocasión vamos a estar probando mis nuevos colores pastel, que se los mostré al final del video de probando los pointers de cuerpo plástico. Hace mucho tiempo, yo había comprado mis primeros colores pastel, que son estos pointers también. Si no me equivoco, fueron los primeros o uno de los primeros pointer pastel que salieron. Ahora compré estos. Ya Pointer tiene tiempo haciendo colores pastel. Son una edición especial que trae borrador. Entonces, primero vamos a compararlos. Las cajas, los colores que trae, aunque ya este se me acabó uno. Y luego vamos a hacer la prueba y la comparación de cómo pinto. Vamos a empezar. Los dos son de 12 colores. Ya viéndolo así, una caja es más grande que la otra. Si se ve, una caja es más alta que la otra. Esta porque traen borradores como si fueran lápices, entonces asumo que por eso son más largos. La primera caja es de plástico. Es completamente transparente. Dice hecho en China. Tiene el QR aquí para que entres a su página. Y tiene un unicornio. Y dice colores pastel en inglés y en español. Este es de cartón. También tiene el hecho en China. Ya te trae una descripción que este no traía. Nos dice que son hexagonales, que traen borrador suave, que no mancha. Tiene también el QR, pero nos invita a compartir incluso con una etiqueta en las redes sociales. Estos, como pueden ver, yo no tengo tiempo usándolos, aunque hay unos que uso más que otros. Y unos que sufrieron en una mudanza. Y bueno, se les rompieron las puntas, así que están muy chiquitos. Ok, este es de cuerpo hexagonal también. La madera es oscura, o sea, es madera. Está un poco astillosa. Dice color pastel, la marca, y tienen un código de barra. Todos tienen ese mismo código de barra, el código de la caja. Se ven más saturados los colores de la madera. Ahora este tiene una pestañita, igual que el del video de los colores plásticos. Aquí tenemos los 12 colores. Todos tienen el mismo tamaño. Ok, cuesta un poco sacarlos porque se atoran entre sí para el borrador. O es lo que me parece. Ok. Aquí vemos el color que cubre la madera es menos saturado, a excepción de en el rosado, y trae colores diferentes. La pintura es suave, la pintura es la misma, si no me equivoco, la cobertura no se siente igual, pero estos, la madera es igual a los colores plásticos, a los pointers de cuerpo plástico.
Vamos a hacer una comparación rápida para que vean. La madera es igual. Aquí está lo que les decía, el borrador. Es como un borrador de lápiz normal. Y según la caja, cada crayón trae el borrador del color del crayón. Eso lo vamos a comprobar dentro de un rato. Ok. Esta caja, la primera caja, traía un azul grisáceo. Este es más gris que azul en realidad, pero sí tiene un tono azulado. Azul claro, o bueno, azul pastel, turquesa claro y oscuro, un verde, naranja o durazno, amarillo. Traía otro amarillo más intenso. Este es más amarillo limón. Él traía otro amarillo más intenso aquí, pero ya se acabó. Trae estos dos rosados, uno más intenso que el otro es más viejo, más como un rosa viejo. Este, que podríamos decir que no es un rosado, pero tampoco es un lila. Vamos a decir que es un rosado más oscuro, X. Y morado. Ahí está la caja nueva. Trae gris, que me dice que debe ser gris, no azul grisáceo, gris. Tenemos azul oscuro y azul claro, un morado, un violeta, un rosado, un verde, que pudiera ser el equivalente a este pero más claro, un amarillo, naranja como este. Y si veo las puntas, pareciera que este es más naranja que este. Un marrón, me imagino que es claro, porque es pastel. Un beige y este rosa que sí no parece nada pastel. A menos que sea un rojo pastel, no lo había pensado, pero puede ser un rojo pastel. Ok, la otra diferencia entre las cajas que se me olvidó es que esta caja trae una imagen donde muestra que los colores son borrables, pero de naturaleza. Así que me dice que más o menos se pueden usar para esto. Y dice I like pastel, y luego se dice colores pastel borrables. Ok, aquí en nuestra libretita de catálogo de colores vamos a poner pointer pastel, o no, vamos a poner pointer highlight pastel, porque ya hay otros pastel pointer. I like. Okay, empezamos con el rosa. Y sí, el borrador es del mismo color que el color, valga la redundancia. Al igual que los otros, tienen un código, es el código de la caja, no es el código del color. La textura me recuerda un poco a los colores pointer de cuerpo plástico, creo que porque son plásticos también. Cuesta un poquito degradarlos. Este rosa es como viejo. Todavía no sé si realmente es un rosa o es un rojo pastel. ¿Qué piensan ustedes? Ok, necesita varias capas para saturar un poco más, pero son colores pastel. Algo que se me olvidó decir fue que costaron $1.20. Son económicos también. No podemos pedirle mucho a los colores económicos. Ok, sí, es como un rojo desaturado. Vamos a ver si se borró. Ok, vamos a ver si se borran. No me gusta dañar los borradores, pero vamos a ver si se borran.
Lo probaría con un borrador de otra cosa, pero me dice que el borrador es suave y que no mancha, así que también quiero probar eso, si realmente el borrador es suave y no mancha. El borrador es un poco carrasposo, no es tan suave, el de este. Vamos a probar la parte oscura. Tenía muchas capas, así que quizás haya que borrar mucho más. Ok, no se borra por completo, quizás tenga que borrar mucho más, pero me da lástima dañarle el borrador. Vamos a probar con otro borrador. Ok, vamos a probar con este voluntario de aquí. Ok, sí, bueno, la hoja quedó marcada porque finqué muy duro y sí quedan unos restos de color, así que no son tan borrables. Beige, o lo que yo creo que es beige. Este color es muy claro, sí se ve un poquito en cámara, pero es muy clarito. Siento que se puede usar también para pieles. Los voy a acercar un poquito ahí para que lo vean mejor. ¿Ven? Ahí está. Este no lo voy a borrar, porque ya sabemos que sí se borra. Ok. Sí se atoran por los borradores. Ok. Marrón. Ok. Podemos decir que este es un beige en crema y este sí sería un beige. Por eso es bueno probar los colores antes de usarlos, para que no vayamos a colorear y ay no era lo que yo pensaba que fuera. Además es una excusa para usarlos antes. Sí se borronean un poco si les pasas el dedo. Este es más duro, es más, tiene la punta más dura, así que raya un poquito la hoja, pero este color. Vamos con el naranja. Y efectivamente es un naranja pastel, o sea, es como un piel. Con estos tres colores se pueden pintar pieles de distintos tonos. En realidad una persona muy pálida, alguien un poco más moreno, una persona con un tono de piel amarillento o naranjoso. Es muy parecido al naranja de la otra caja, de la caja vieja. El amarillo es bastante saturado para hacer pastel, no parece pastel. Me gusta, me encanta, pero no es pastel. Aunque bueno, creo que eso es algo típico de Painter. La caja vieja también los amarillos eran más saturados que el resto de los colores, más brillantes. Vamos con el verde. Y es un verde muy lindo. Es un verde pastel. Me encanta el verde. Es mi color favorito, así que bueno. Es suave. En específico, hasta ahora el más reseco ha sido el beige. Los otros, algunos son más suaves, otros son más reseca en la punta. El de la caja vieja es más un verde normal. Vamos con el rojo, con el rosado. Y es muy suave. Apenas se aprecia en cámara, es muy suave. Me gusta, es muy lindo, pero es muy suave. El tono me gusta. ¿Sí? Para que lo puedan ver un poco mejor. Sí, no. Es como un poco rosa viejo, pero un poquito más brillante. Pero muy poco saturado. Vamos con él. Este es más saturado, sí. Tira un poquito de grisáceo. Creo que los morados en Painter parece que tiran a grisáceo. Se parece un poquito al morado de la otra caja, a pesar de que por fuera el color es diferente y la mina se ve diferente, pero
si los dos tiran al grisáceo. Vamos ahora sí con este que debería ser un morado diferente, no sé si es morado o azul, y menos grisáceo, pero sí sigue siendo grisáceo. Es bonito. Ahora vamos con los azules, que también me gustan mucho. Azul claro, que puede ser un turquesa. Me encanta cómo se ve el borrador en este color. Puede ser un turquesa o un azul. Vamos a ver. Mira, es un turquesa. Es un turquesa tirando más azul que verde, pero es un turquesa. Ahora sí, este tiene que ser azul. También me encanta este borrador. Este es más seco, se siente suave, pero pareciera que raya más el papel. También es grisáceo. Por mí está bien, pero tiene una textura menos cremosa que los demás. Se parece más al beige. No sé realmente si los colores pastel deberían ser brillantes o grisáceos. Me gusta que sean grisáceos, mi gusto personal. Y ahora vamos con el gris. Que obviamente, bueno, es un gris clarito, bonito. Me gusta. Es cremoso. Es un gris. Hay grises que tienen unos tonos como tirando azul, pero este no, es un gris. Acercar un poco para que se vea mejor. Ahí está. Morado de pointer viejo. Parece más saturado, no sé. Y vamos a probar los dos del nuevo. A comparar los dos del nuevo. Vamos a ver este. Es el morado. Es menos saturado. Ahora vamos a probar este rosado. Bueno, en los dos rosados viejos no se parecen en nada. Este tiene como un tono más naranja, este es muy saturado. Este se parece más a este. Vamos a ver. Tampoco. Este es más naranja, este es más rojo. Ok. Primero, Pointer cambió su paleta de colores. Segundo, mejoraron en que son menos saturados. Los colores pasteles normalmente son menos saturados. Entonces en eso lo mejoraron. Antes eran muy brillantes. Aunque no me disgustaba eso, realmente me gustaba. Pero siento que estos cumplen más con la descripción del color pastel. Tercero, podríamos decir que esta es una caja vintage. Porque si no me equivoco, estas cajas se siguen encontrando en menos medida en algunas tiendas. Así que tendríamos colores pasteles intensos y colores pasteles vintage, si se quiere decir de alguna manera. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Yo realmente me siento satisfecha con las dos cajas. Me gustan, me encantan. Amo los colores pastel y realmente amo los dos. La textura de los colores es diferente también, porque estos son más creyones de madera, estos son más plásticos. Pero realmente siento que ninguno pudiera opacar a otro desde mi punto de vista y desde el uso que les planeo dar. Antes de irnos, recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse si no se han suscrito. Y recuerden que en otro video estaremos usando esta caja para pintar un dibujo. Así que no se lo pierdan. Enciendan la campanita para que no se les olvide.
Adiós.